tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para las entrevistas, para la opinión, para el debate y claro, para el análisis en el canal Capital, el canal público de todos los bogotanos. Hoy en nuestro espacio queremos darle un vistazo al vecindario, insistiendo en lo que está pasando en Perú, donde hay una crisis institucional, una crisis política que no se presentaba hace 27 años en este vecino país de Colombia. Hoy esta nación amaneció con dos presidentes, Martín Vizcarra y también la vicepresidenta hasta las últimas horas, Mercedes Arauz, luego de la decisión del Congreso, que fue disuelto por el propio presidente Martín Vizcarra y que decidió por una votación declarar la suspensión y jurar precisamente a la vicepresidenta, a la señora Arauz. ¿Cuáles son los escenarios a futuro que se plantean en Perú, donde las fuerzas militares y la ciudadanía han reiterado que apoyan al presidente? Todo lo que pasa en un país determinado, ese no es el camino. El camino es la renovación, es dar espacio a otras gentes que tomen las riendas de las decisiones públicas. Y eso es un poco también lo que se votó en Perú y eso es un poco a lo que se está poniendo el Congreso últimamente disuelto. Pero las situaciones se van a poner complicadas en el futuro y a no muy largo plazo. Habla precisamente de Ecuador y también quiero pasar revista por Ecuador, donde hay un tema central que lo pongo sobre la mesa y es el censo que están adelantando. Se dice que alrededor de 400.000 venezolanos están en este momento en Ecuador. Ya hay alrededor de 115.000 que tienen una visa, que tienen la regularización de su situación, pero el resto no se encuentra así. Desde el 26 de septiembre están realizando, como lo hizo Colombia, un censo, un registro de manera voluntaria en las distintas provincias ecuatorianas. Y el presidente Lenín Moreno ha dicho que va a otorgar alrededor de 250.000 visas humanitarias, pero ahí siguen los venezolanos aglomerándose en la frontera con Colombia, porque lo seguimos viendo cruzar nuestro país. En total, 1.600.000 venezolanos durante los 2 últimos años han cruzado el territorio, muchos van a los países del Cono Sur. En fin, es un ir y venir, porque todos sabemos que la situación de Venezuela es verdaderamente insostenible tal y como se encuentra hoy. El caso de Ecuador, frente a este tema de venezolanos, donde ya hay casos de xenofobia y se acusa tanto en Perú como en Ecuador a muchos venezolanos de una situación compleja y difícil relacionada con hechos de orden público. Profesor David Roll. Si usted mira el número de venezolanos que vienen a Colombia y el número de venezolanos que fueron a Perú y Ecuador, yo sé que es por la distancia y todo, pero tendría que haber habido mucha más resistencia en Colombia contra ellos. Yo tengo una explicación cultural que a algunos no les gusta y me corrige el profesor si me equivoco en interpretar mal esto. Yo creo que los venezolanos en Colombia fueron muy bienvenidos, han sido muy bienvenidos. Por supuesto ha habido crisis porque esto no fue una migración, esto fue una diáspora, un exilio colectivo. Más de los que salieron de Irak, perdón, de Siria y hacia Alemania. Entonces, en Colombia, ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que es un tema cultural. En política, durante la Guerra Fría, había mucha tendencia a explicar todo de maneras economicistas. Y los autores culturales quedaron por ahí relegados. Y creo que lo cultural es importante. Nosotros en Colombia, somos muy caribeños, hace unos 30 años no nos gustaba ni el vallenato, ni el bollo dulce, ni nada de esas cosas, había una resistencia. Pero de 20 años para acá nos volvimos un país caribeño, un país que piensa como Caribe. Una época fuimos santanderianos, otros antioqueños, otros cundinamarqueños. En este entorno nuestro. Entonces, cuando llegan estos venezolanos, son como de nosotros, además del agradecimiento por haber recibido tantos colombianos. Pero cuando ya llegan al mundo andino, este es otro mundo. No es lo mismo que que aquí nos llega un costeño y es genial, un caribeño es genial, tiene su encanto en este momento de Colombia. Cuando llega allá, además de que los países, por un lado, Ecuador, son dos circunstancias diferentes. Ecuador sí es muy pequeño, es verdad, pero también no es que el presidente fuera xenófobo, sino que la gente lo recibió mal por eso, porque realmente no son como de ellos. En el caso del Perú, yo lo interpreto de otra manera. Como lo confirmó el profesor, pues Perú anda en un boom económico de los últimos 10 años que ha tenido sus retrocesos, pero que
que eliminó pues, la pobreza en una gran medida y creó un estatus especial. Entonces Perú no ha entendido que cuando un país mejora económicamente se le va a llenar de gente. Eso es automático. Si tú mejoras económicamente fuera de lo de venezolanos, les va a llegar gente de todas partes, así como les llegaron los japoneses en su momento. Así que, ¿por qué la gente está como con esa discriminación en el caso de Perú, desde mi punto de vista? Y no sé si tengo una percepción equivocada, me gustaría que me corrigiera, profesor, usted que es de allá. Yo creo que la bonanza no ha sido suficientemente bien repartida. La bonanza, si bien eliminó parte de la pobreza importante y todo, no capacitó a la gente, fueron muy sensatos, guardaron plata para el futuro. Eso es increíble lo que hicieron. Guardaron las vacas gordas, como en la Biblia, para el momento de las vacas flacas, no sé si, y cuando llegaron las vacas flacas, supieron enfrentar la cuestión, pero no capacitaron a la gente para enfrentar un mundo más rico, más moderno. Claro, entonces llega gente que está más preparada y se asustan, porque no todos los venezolanos que están llegando allá son de los venezolanos de a pie. Yo comentaba en estos días en otra entrevista que en un viaje reciente a Perú, pues hablaba fui a un tour de estos y un señor hablaba y hablaba y él decía que era peruano. Y yo al final dije, mire, tú eres igualito a un amigo mío de Maracaibo, tú no solamente eres venezolano, sino eres maracucho 100%. Y le mostré la foto de mi amigo, eran idénticos. Me dijo, sí, lo que pasa es que aquí hay un poco de discriminación, yo prefiero. Y me dice, pero ¿dónde es la discriminación? Y él me decía, es más en los barrios de barrios bajos que en los barrios pues altos. O sea, no hay discriminación en clases medias, pero sí en las clases populares. ¿Cuál es la explicación que pienso yo? Que realmente esta gente de estas clases sociales no ha aprovechado la bonanza todavía, no están preparados. Le voy a dar un ejemplo. Este hombre ganaba muy buena plata. Y ¿usted por qué llegó acá? No, mi papá sí es peruano. El papá sí era peruano, pero pues evidentemente él era muy venezolano. Y yo soy pues guía turístico, ¿no? Se volvió muy turístico pues Perú, como sabemos. Uno va a Lima y los limeños, usted aquí viene a hacer turismo, aquí no hay nada que hacer, y uno se gasta un pasaje caro y un fin de semana para ir a Lima, o si lo invitan a dictar una conferencia, pero la gente va. Y mucho gringo, mucho guiri, como dicen en España. Y a comer bien. Y este hombre era un muchacho de clase media en Venezuela que sabía inglés. Claro, llega a Perú, inmediatamente es contratado para ser guía turístico. Entonces, la pregunta que habría que hacer es cuántas personas se están preparando para el inglés, cuántas universidades hay, cuántos tecnológicos ha habido en esta bonanza. Yo desconozco esos datos, pero creo que sería un poco la clave. Para que no haya tanta xenofobia, preparar a la gente para que pueda competir en igualdad de circunstancias, porque si esta crisis se supera, y aún si no se supera, pues Perú va bien y va a seguir yendo bien económicamente y van a llegar de otros lados. Claro. Están rodeados de otros lugares que los van a querer. Siempre insisto, en el tema de inmigración existe pues el push and pull, que es la teoría clásica. Hay un país que los expulsa y otro que los recibe, pero no es que los recibe la gente, es que los recibe la economía. Vamos a ver si hay una gran campaña en Perú, pero la verdad es que no hay quien la lidere, anti-xenofobia. Y una campaña donde una clase política, la que sea que entre, este presidente o que les diga a la gente, miren, vamos a portarnos bien con los venezolanos, que les aseguro que aquí vamos a poder repartir para todos. Créanme que esta vez la bonanza sí va a ser para todos. Pero esa es la clave, profesor Ferrari. ¿Sí habrá para todos en ese momento en Perú? Bueno, hasta ahora la migración venezolana no es tan significativa como para decir la población se duplicó y el ingreso per cápita se redujo a la mitad. Sigue siendo una cantidad importante, pero tampoco es muy grande. Me gusta la explicación tuya de que aquí no es solamente cuestiones económicas, sino cuestiones culturales. Efectivamente, las clases populares en el Perú fundamentalmente son de origen andino y son muy distintos a los costeños. Más bien los limeños somos costeños. Figúrese. Porque estamos mirando al mar, ¿sí? Y somos usualmente muy abiertos, muy hospitalarios. Los serranos, como les decimos, los andinos, son más reservados, más recatados. Y evidentemente hay un problema también de distribución del ingreso. Y las clases populares, que son mayor parte de origen andino, no son precisamente los que se han llevado la bonanza.
tiene dificultades, también han progresado y de repente también hay un resentimiento de este tipo económico. Creo que todavía no se nota bien y yo espero que al final los peruanos seamos abiertos, ¿sí? Por último, también somos costeños. Bueno, lo cierto es que se dice, profesor Roll y profesor Ferrari, que por lo menos 1.500.000 venezolanos van a salir de su país y van a ingresar a nuestro territorio sin hacer cuentas de cuántos podrían llegar a otros países de este vecindario, de esta región, lo cual supondrá, sin lugar a dudas, una presión enorme para nuestro país y en general para todas las demás naciones, porque mientras Venezuela siga manteniendo esta situación tan compleja, económica y por supuesto política, profesor Roll, no le ve uno muchas salidas a Venezuela. Ese es el punto central. En el tema migratorio, pues cuando uno habla con los expertos, por ejemplo con María Clara Roballo, ella ha explicado muy bien en muchos medios y escritos cómo la percepción de los colombianos ha sido impresionantemente favorable y es probable pero que empezó a haber crisis, obviamente, porque se aumenta. Yo diría que la actitud del gobierno colombiano fue muy buena. La del canciller y la del gobierno, esto va a pasar a la historia. De hecho, esto, por costoso que sea, nos está poniendo ante el mundo como un país que ya no dice tenemos problemas, sino solucionamos problemas. Eso fue una gran medida, va a ser difícil de lograr pues como el resultado. Pero claro, vimos al presidente también en Naciones Unidas, el mismo que hizo angustiadísimo. Y dice, este señor nos va a crear un problema muy grande. Pues sí, las fotos salieron mal, pero más o menos lo que dijo era cierto, sí, es que están allí, han estado siempre. Pensemos yo creo que va a haber necesidad de un plan Marshall para Venezuela. Va a ser necesario. Como que se adoptó tras la Segunda Guerra Mundial. Piense usted cuando, como le digo yo trabajo mucho la Guerra Fría y he escrito libros sobre ese tema, y hay una cosa muy interesante, es cuando Yeltsin, es que a veces la historia se olvida un poco, cuando Yeltsin llega al poder y saca a Gorbachev y le dice al pueblo ruso, le dice, ya la Unión Soviética no existe, Rusia, yo los voy a llevar a la modernidad, yo los voy a volver capitalistas, lo que ustedes quieran, y viene una crisis económica que aguantaron hambre. La potencia mayor del mundo aguantó hambre. El señor sale en televisión llorando, no por su problema pues etílico, sino porque estaba llorando y decía, no lo pude resolver. Oiga, y los alemanes temblando, y los alemanes dicen, si nosotros no le resolvemos el problema a Rusia, vamos a tener 40 millones de emigrantes en Alemania. Y la cuestión es esta, o sea, lo que usted dice es cierto, es el problema político que hay que resolver. Por supuesto no va a ser con una invasión, va a ser con un pacto, va a tener que ser un pacto internacional. También lo que nos quedó en duda en la reunión pasada de Naciones Unidas es, ¿dónde está Naciones Unidas? ¿Para qué Naciones Unidas? ¿Dónde está la OEA? ¿Para qué es la OEA? Yo soy optimista. ¿En qué sentido? Que tal vez yo no lo vea, tal vez nosotros no lo veamos, profesor, pero como el mundo se está integrando, los países del sudeste asiático se integran, Europa, por más que se diga, se sigue integrando, hasta ciertas regiones de África y otras partes del mundo. América Latina no tiene otra opción en el futuro que integrarse. Esto puede ser, digamos, una crisis con oportunidades. Este puede ser el momento en el que América Latina se empieza a preguntar por qué tenemos fronteras. ¿Por qué no tenemos una frontera abierta? Seríamos una potencia mundial imparable, porque incluso no llegamos a tener una moneda común. Como una especie de Unión Europea. Va a ser así. El problema es cuándo y por qué falló la OEA y por qué falló el Mercosur. O la Comunidad Andina. Y por qué falló la Comunidad Andina. Unas porque tenían cuestiones ideológicas, o el Mercosur, o el otro que también había, pues, que tenía su tinte rojo. Tenemos que preguntar, o sea, lo que dijo el presidente de El Salvador es cierto. Les dijo a la gente en Naciones Unidas, aquí estamos estancados, aquí no seguimos adelante, claro. América Latina menos, venga, consulte, pongamos una página para que los jóvenes opinen a ver cómo salimos de esto. Si usted le preguntara a los jóvenes de América Latina si creen en una unión de América Latina, muy posiblemente dirían que sí. Obviamente sabemos que hay mil dificultades como las hubo en Europa, pero hay que pensar en esto como una oportunidad, que se solucione esto, un plan Marshall para Venezuela, un acuerdo con Maduro, que se vaya bien rico para donde sea, pero que se vaya.
no hay que juzgarlo, pues eso va a ser muy difícil. Y después de ese plan Marshall, ese es el momento de pensar en pongamos el sur unido, Centroamérica unida, el mundo andino unido y después una gran unión de América Latina. Eso lo van a ver los jóvenes con seguridad, pero es mejor que lo vean antes que después. Que demos los pasos necesarios, profesor Ferrari. No Usted no es optimista, no veo tan optimista. No, porque mire, estos intentos de integración en América Latina se han dado desde la LADI y luego el Grupo Andino y como que no han progresado porque siempre ha habido unas mezquindades nacionales en todos los países, unos más, otros menos, y al final han sido divergencias ideológicas porque hay un problema serio que yo veo de fondo, que es la perspectiva que nosotros tenemos de no afrontar problemas y resolverlos, sino pensar siempre ideológicamente. Y eso deberíamos haber aprendido de los asiáticos en general, que piensan en función de problemas y soluciones. Nosotros pensamos en términos escolásticos. ¿Quién dijo qué? ¿Cómo lo dijo? Y repetimos autores y repetimos teorías, pero no somos creativos. Y ese es un problema fundamental, porque mientras sigamos guiados por ideologías y prospere tal ideología y la otra ideología y no nos deje pensar como para resolver problemas, no veo muchas posibilidades a una integración en América Latina. Los asiáticos de alguna manera lo hacen porque piensan, repito, en términos de problema, pero eso le viene de su tradición confuciana. Nosotros tenemos una tradición católica romana muy escolástica y eso es tal vez lo que no nos deja pensar libremente, sin amarras ideológicas, para realmente resolver problemas de esta población tan grande que tenemos. Pues ahí está, las reflexiones de dos pensadores, de dos internacionalistas frente a lo que está pasando en el vecindario a propósito de la crisis política e institucional que atraviesa Perú. El profesor David Rol Vélez y el profesor César Ferrari han estado con nosotros en Opina Bogotá. Muchas gracias, profesor David. Con mucho gusto y gracias por la invitación. Me encanta conocerlo, con mucho profesor gusto. Ferrari, un peruano que desde hace 20 años está en Colombia y lo hemos tratado bien. Si no, ya me hubiera ido. Por supuesto que sí. Pues bienvenido siempre, y ahí se comprueba la teoría del profesor David, que es cierto que los colombianos culturalmente acogemos de una manera muy generosa a las personas que escogen a nuestro país como su hogar, pero para pensar lo que nos han propuesto nuestros invitados de esta noche. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en Opina Bogotá. Ya lo saben, el espacio para el análisis, para el debate, para las entrevistas en el canal Capital. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.